Buenos días. En primer lugar, gracias al IPCBA y al INTA de Barrow por invitarme. Yo estoy acá en nombre del Grupo de Producción y Utilización de Pasturas de la Unidad Integrada de Balcarce, que está compuesta por el INTA y por la facultad. Casi nunca hablo sentado, porque donde me siento es en mi casa y no me dejan hablar. A mí me toca hablar de manejo de pasturas y voy a tratar de hacer una charla muy visual, con muchas fotos y con algo de información dura de muchos años de trabajo, en donde se ve resultados concretos. Creo que en lo que es producción y utilización de pasturas estamos dando vueltas siempre alrededor del mismo problema. Por suerte, el señor que habló del campo, el propietario, creo que me allanó el camino porque dio una excelente charla de manejo de pasturas. Así que capaz que voy a ir más rápido yo. Bueno, yo acá veo la filmina medio cortada, espero que ustedes las estén viendo bien. Arriba dice: el pasto es el alimento más barato. ¿Se ve eso? Gracias. Y es como una pregunta, ¿no? Porque acá lo que hay es una gráfica donde, no se vuelvan locos mirando los números, son 4 campos que producen la misma cantidad de pasto y que probablemente no les cueste por hectárea 6.000 kilos. Y capaz que hacer esas hectáreas les cuesta a estos campos un número más o menos parecido. Sin embargo, la producción de carne de los campos es totalmente distinta. Hay un par de campos que producen entre menos de 200, otro que produce 300 y otro que produce 400. Eso nos habla de eficiencias totalmente distintas, ¿sí? El campo A, por ejemplo, para hacer 1 kilo de carne produce 40 kilos de pasto. Y el campo D, para hacer 1 kilo de carne, necesita 17 kilos de pasto, ¿sí? La eficiencia de conversión del pasto en carne es totalmente distinta. Entonces, el pasto es barato para el campo D, pero no para el campo A. Ese es un punto muy común de ver en los establecimientos. No creo que sea este el caso por lo que se contaba antes, ¿no? Y acá lo que se ve es otro campo que produce mucho pasto, 12.000 kilos de pasto por hectárea, básicamente porque hace algo que casi nadie hace, que es fertilizar, que es agregar urea y fósforo, y la producción se duplica. Por suerte son eficientes en producir también y producen 900 kilos de carne. Estos son datos reales, alcanzables, y que nos muestran el tremendo potencial de producción que tenemos. Y lo que tenemos que hacer, por suerte, son cosas que ya están harto reconocidas, que se sabe qué es lo que hay que hacer para lograr esos números. Para avanzar un poco en esto, de cómo hacemos para producir esa cantidad de carne de manera eficiente utilizando nuestras pasturas, me parece que es oportuno hablar de algo no olvidar algo, que es las 2 características centrales que tiene la producción y la utilización de carne o de lo que fuera, ¿no? En condiciones de pastoreo. Una es que la producción animal, los kilos de carne que salen de un campo, y dependen, no es nada nuevo, depende básicamente de la cantidad de animales que hay en una hectárea, de la cantidad de pasto que consume cada uno de esos animales, y de cómo eso el pasto que ingresa al animal se convierte en carne. Es así. Entonces, entre la cantidad de animales y lo que consume cada animal, lo que sabemos es que necesitamos cosechar, remover hojas, pasto. El pasto tiene que estar adentro del animal para que se produzca carne, leche, lana o lo que fuere. El otro componente de esta historia es la producción de forraje. Y para la producción de forraje lo que necesitamos es tener forraje, hojas que capturan la luz solar
y que a través de una eficiencia de conversión convierten esa luz capturada por las hojas en pasto. O sea que tenemos el otro componente de esta historia no necesita que le remuevan las hojas, que le cosechen las hojas. Es como que tenemos un grupo de una empresa que es la vaca y una empresa que es el pasto, y los dos necesitan lo mismo. Uno necesita removerlo y el otro necesita retenerlo. Ese es el conflicto o el dilema que hay que resolver bien para ser exitoso, como veíamos en los campos anteriores. ¿Sí? Tenemos que resolver ese conflicto entre alguien que remueve y alguien que retiene. Y como mencionaba también el orador, el dueño del campo, hay que resolverlo todos los días del año. No hay vuelta que darle. Es así. Si no, hagamos otra cosa. Pero si hacemos producción animal en condiciones de pastoreo, tenemos que resolver ese conflicto todos los días del año. ¿Y cuál será la época en la que en todo el año es importante resolverlo? Pero la época más importante es a resolverlo, y si somos exitosos en sus resoluciones, en la primavera. Si una pastura produce 10.000 kilos de pasto, estén seguros que produce 6.000 en septiembre, octubre, noviembre. O sea que si lo resolvemos bien ahí, tenemos gran parte del partido ganado. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer para resolver ese conflicto? No tenemos que dejar una gran acumulación de pasto y después querer comer todo eso que está en pie. Eso es la peor manera, la peor manera para tratar de resolver este conflicto de la producción eficiente a pasto, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener pasturas muy altas, como las que están a la izquierda, en las que después, para querer comer todo, vamos a terminar comiendo material muerto, vainas, hojas muy largas que tienen poca calidad, y eso nos va a obligar a hacer cortes mecánicos, a utilizar categorías a castigar alguna categoría. Entonces, eso tenemos que tratar de evitarlo. Entonces, ¿cómo se ve un campo en primavera que produce mucha carne por hectárea usando pasto? Y se ve así. La parte que más pasto tiene es la que está a la derecha, en todo el campo, en toda la superficie de pastoreo, y la parte que menos pasto tiene está a la izquierda. O sea, la parte por donde están por entrar los animales tiene todo verde, 15, 20 centímetros de altura, 25 como mucho, y la parte donde salieron los animales tiene 5 centímetros también todo verde. Acá hay otra foto para ilustrar el punto. ¿Cómo se ve en primavera un campo que no produce mucha carne por hectárea usando el pasto? Así. El pasto hasta la panza. ¿Y ven en la franja de salida el remanente, que es todo amarillo? Es todo amarillo porque está todo muy alto y abajo hay mucha sombra. Y eso es un rebrote que demora un montón. Y si estamos en diciembre es una pastura que puede perderse, o en enero. Así se ve un campo que no produce mucho por hectárea. El caso que tiene la Cruz Roja es un campo en donde el pasto está fuera de los animales, no está adentro, ¿sí? En cambio, el caso de la derecha, ese que tiene las letras azules, ese está produciendo mucha leche en este caso. ¿Por qué? ¿Y el pasto dónde está? Y está yendo hacia la ubre. ¿Sí? Si ustedes ven un campo en primavera como el de la Cruz Roja, es un campo que seguramente mucho por hectárea no produce. No quiere decir que no produzca pasto. Produce pasto, pero no produce producto animal. ¿Cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos para resolver este conflicto? Para tener campos que produzcan mucho por hectárea. Y hay que manejar la entrada y la salida. Los remanentes, la altura de entrada. Voy a tumbar el agua. Ahora, está arrancando la primavera. Si tienen el campo así, hay que empezar a dejar de suplementar, es un ejemplo, ¿no? Pero hay que empezar a acelerar el pastoreo. Ahora el pasto está creciendo esta semana entre 20 y 30 kilos por hectárea por día. Si yo tengo animales que comen 10 kilos, quiere decir que podría alimentar por día 3 animales en una hectárea. Entonces hay que apurarse y empezar, ¿sí? Si tenemos 12, 15 centímetros, estamos con 1.300, 1.500 kilos de materia seca en una festuca, por ejemplo. Hay que apurarse
empezar a comer esto. Y no tengan miedo que a las plantas estas no le pasa absolutamente nada de que las coman, ¿sí? Esta planta, antes que aparezcamos nosotros en la Tierra, se las comían los dinosaurios, no podían salir corriendo. Una planta no puede salir corriendo y estaba antes que nosotros y iba a estar después que nosotros. Y soportó de todo tipo de pastoreo. Esta sería una franja intermedia de primavera, ¿sí? Donde tenemos 15-20 centímetros de altura, hay 1.700, 1.800 kilos de pasto, que tiene un 70-75% de digestibilidad, que tiene un 18, 20, 24% de proteína y si es alfalfa, mucho más. En mitad de la primavera, mitad de octubre, estamos dando las vueltas de pastoreo y le tocaría a esta, según casi siempre nos pasa esto a mitad de octubre, tendríamos que entrar en esa que tiene el pasto alto, pero la primera, por donde arrancamos, ya está así de nuevo, ya tiene otra vez 15 centímetros de más. Hay que ir ahí y la otra hay que dejarla para arroyo. Hay que ir ahí, si no vamos a empezar a perder potencial y se nos va a cortar mucho la primavera y se nos va a reducir la poca oferta que podamos generar en verano, porque va a ser una pastura, si entramos acá, tiene muchísimo volumen y cuando la terminemos de comer va a haber un rebrote lento, porque va a ser un rebrote muy lento porque va a estar disminuida la población de individuos y se va a afectar la persistencia de la pastura. O sea, yo diría, voy a borrar eso que tiene que ser la última franja de pastoreo. No tiene que ser una franja de pastoreo esta tiene que ser, en primavera estoy hablando, ¿no? Una franja que va para reservas. Y los remanentes, estuvimos hablando bastante de la entrada, los remanentes. Si nosotros entramos a una pastura que está así, cuando llegamos a 5 centímetros está así, está toda verde. Y ahí los sacamos a los bichos. Ahí sacamos los animales. Es fácil lograr un buen remanente si entramos así. Si entramos así, este es un buen remanente. Si entramos con 15, 20 centímetros y cuando llegamos a 5, los animales salen. Pero hay que estar para hacerlo. Y la persona que está ahí tiene que saber cómo hacerlo. En cambio, si entramos acá, este es el remanente. Si seguimos haciendo esto mucho y en muchas hectáreas del campo, así termina la cosa. Esto no es producción animal, esto es producción de pasto, ¿sí? Pero no es producción animal. Entonces, hablamos de la salida y en realidad hablamos de la entrada, de cómo entrar, y en realidad cuando estábamos hablando de entrada estábamos hablando de cómo vamos a dejar el remanente. Es decir, el estado de la pastura que queda después de que estuvieron los animales, lo definimos cuando ponemos los animales. Si entramos temprano, así queda el remanente. Si estamos tarde, así queda el remanente. O sea que hay que entrar, yo no puedo señalar con un puntero, más o menos en cómo está en el medio. O sea que el remanente, ese verde que dejamos, que no comemos, dejémoselo a la planta para que rebrote, dejémoslo para que no entren malezas, dejémoslo para que se use rápido el agua de una lluvia que nos caiga, por ejemplo en noviembre. Dejémoslo, es muy útil. Y es el impuesto que la planta le cobra a la producción animal en eso de remover y retener hojas. Es un excelente negocio entrar con 1.500 kilos de pasto y dejar 750 u 800. O sea, hagan la cuenta. Dije, entramos con 1.500, quedan 800. Una eficiencia de cosecha del 50%. Es excelente negocio, porque a los 20 días hacemos otra cosecha de 800, de 75% de digestibilidad. No es mentira, es real. Estos son, bueno, hasta ahí vimos fotos y demás. Estos son datos duros de 9 años de experimentación en pasturas de festuca y agropiro. En Balcarce, donde se ponían 60, 70 kilos de nitrógeno en primavera, ahora, a fin de agosto. No hay fertilización de otoño en estos datos. Entre abril y agosto nunca se pudo sostener más de 2 animales por hectárea con nuestra tasa de crecimiento. En septiembre o noviembre, depende de los años y de las respuestas al agregado de nitrógeno, se pudieron mantener entre 6 y 10 animales. Esto es una tabla, ¿no? En agosto capaz que había 3 ya.
en septiembre 4, en octubre 7, entiéndanlo en esos términos. Y en verano 2 animales por hectárea, que arrancaban un proceso de recría con 170. Y se trató siempre de poner una cantidad de animales, cosa de que consuman el 3% del peso vivo por día. Las ganancias diarias promedio de estos 9 años son de 500 gramos en el invierno, con picos de 600 y bajones de 400 gramos. En primavera de 800 gramos en promedio, también con picos de 1 kilo por día, y primaveras de 750 gramos, no menos que eso. Y en verano de 500 gramos, muy estable, entre diciembre y marzo. Si hacemos las cuentas de la cantidad de animales que hay por hectárea, por la cantidad de días, por la ganancia diaria, nos da que la producción de carne del otoño y del invierno es 144 kilos, de la primavera es de 430 a 720 kilos según la primavera, y del verano 125. Si hacemos la suma, nos da que podemos producir en Festuca y Agropiro, en campos donde la soja no tiene buenos rendimientos, o donde no entra siquiera, entre 700 y 900 kilos y 1000 kilos de carne. Son números realmente muy altos y logrables, de manera, yo diría, bastante sencilla. Lo que hay que hacer es hacerlo, y todos los días, ya hablábamos antes. Y lo que hay que hacer es ingeniería agronómica básica, es definir la carga del establecimiento o del circuito de pastoreo y ver cómo complementamos los baches. Es viejo esto y se sabe, hay un montón de herramientas, hay silajes, hay verdeos. Creo que fertilizar con nitrógeno en otoño me refiero a marzo, abril, sería una herramienta de altísimo impacto, porque los materiales nuevos que están saliendo al mercado de festucas tienen mucha respuesta y producen mucho en otoño e invierno, por ejemplo. Y bueno, en verano complementar con corrales, alfalfa. O sea que son números fácilmente logrables y con tecnología disponible de hace rato. Y bueno, hablamos mucho de gramínea y quisiera hacer un par de comentarios de alfalfa e ir terminando. Y en alfalfa, ¿cómo es la historia? Bueno, en alfalfa vieron que siempre nos pasamos hablando de la frecuencia, de cada cuánto como, cuando entro. El remanente también es importante, pero ¿sí? Es mejor que a alfalfa le queden hojas verdes cerca del piso de que no le queden. Pero vamos a hablar de frecuencia porque es de lo que más se habla. Para esta región, de noviembre a mediados de enero, de febrero, olvídense del concepto del 10% de floración como herramienta para el manejo del pastoreo de alfalfa. No sirve. ¿Sí? No es un buen consejo. ¿Por qué? Porque si esperamos el 10% en primavera, cuando lo logramos, eso es el 10%, alguna que otra flor dando vuelta, cuando logramos el 10%, te corres que no. Las últimas franjas empiezan a estar muy pasadas. Entonces en primavera, cuando entramos tarde en alfalfa, empieza a haber estos desperdicios, aumentan mucho los tallos, se caen las hojas, queremos que los animales nos coman esos tallos, los animales no los comen, entran en ayuno, cambiamos de parcela y se empastan. Y si no queremos, ¿sí? No sé por qué queremos que los animales se comen esos tallos no molestan, en el próximo pastoreo no pasa nada, pero bueno, se ve que no nos gusta ver esa desprolijidad. Y no es que el 10% nos sirva, no sirve para pastoreo, y no sirve para pastoreo si tenemos mucha alfalfa, pero es una excelente recomendación para hacer rollos, donde yo puedo confeccionar o cortar una gran cantidad de superficie en ese estado. Y ahí sí, es genial, es perfecto para sistemas que se dedican a reserva, porque en 5 o 6 días cortan todo el campo. Pero en pastoreo no es así, en pastoreo no pastoreamos en 5 o 6 días, tenemos que pastorear toda la estación de crecimiento. ¿Sí? Así que no es que no sirve el concepto, no sirve para sistemas pastoriles. Y menos si hay mucha alfalfa para comer. Si de 100 hectáreas 5 son de alfalfa, mucho no me preocupo, pero si de 100 hectáreas 40 son de alfalfa, y ahí sí. Y de nuevo, entonces esta debería ser la última parcela. Esta la paso rápido. O sea que ¿cuándo empiezo a pastorear en primavera?
si tengo mucha alfalfa? Cuando tiene 20 centímetros. Quizá debería antes, pero cuando tiene 20. Otra cosa que puedo mirar para orientarme, para saber si la planta, aparte de tener 15 o 20 centímetros, está bien en su fisiología interna, está bien, estoy sobrado, es contar el número de hojas de un tallo. Es fácil, hay que agacharse, cortar al ras y contar las hojitas que hay. Y si tiene 9, 10 hojas, está perfecto. En esa parcela de alfalfa no me conviene quedar más de 5 o 7 días, más no, porque ya empezamos a comernos el rebrote de la corona, y este es un excelente remanente de alfalfa, y en 20 días tenemos otro pastoreo de 2.000 kilos seguro. O sea que tenemos que entrar así. Fíjense que el pasto llega a los garrones. Esas son las primeras franjas de pastoreo en primavera de alfalfa. De septiembre, octubre, depende del grupo de alfalfa que estén usando y si están más al sur o más al norte. Y así va a quedar cuando lleguemos a los 5 centímetros. Esto explota de nuevo. En 20 días tenemos otro pastoreo de altísima calidad. Acá tenemos 80 de digestibilidad seguro. En cambio, si entramos así, queda esto que charlábamos recién. Funciona igual esta planta que las otras. Los conceptos, ¿sí? Para sacar mucha producción de carne en alfalfa, también el pasto tiene que estar la mayor parte del tiempo adentro de los animales. Si nosotros vemos que se acumula mucho forraje, eso es tiempo que va pasando y el pasto está fuera de los animales, no está dentro de la industria nuestra que es el animal. ¿Qué hacemos entre Navidad y mitad de febrero, sobre todo en regiones como esta, donde no tienen napas cercas, o donde tienen tosca al metro, o mucho más? Si hay tosca a los 20 centímetros no pongan alfalfa, pero si la tosca está al metro se puede poner alfalfa, anda muy bien. Pero bueno, ya ahí hay que ir viendo, hay que ir relajando a lo mejor la presión de pastoreo en función de cómo venga el año. Y cómo venga el año es ir a mirar cómo están las plantas y bueno, y llevar registro de lluvia al menos, ¿no? Eso es algo que cualquiera puede hacer. Si la cosa viene bien, entre Navidad y mitad de febrero se puede seguir pastoreando cada 20, 25 días sin ningún problema. Pero en verano, otoño, lo que necesitamos es que las plantas de alfalfa empiecen a recuperar la biomasa de las raíces, que es donde acumulan reservas, para que puedan atravesar el invierno nuestro que es muy largo, el invierno nuestro que no solo es muy largo, sino que no vamos mucho a ver la pastura de alfalfa porque no crece, entonces capaz que se come un par de pasadas de plagas sin que nos demos cuenta. Entonces necesitamos una planta fuerte para atravesar ese invierno y para que rebrote la primavera siguiente. O sea que a mitad de febrero deberíamos empezar a relajar y en vez de dar la vuelta cada 20, 25 días, y empezar a dar la vuelta cada 40 días. 35 días en febrero, 45, pero no mucho más tarde. Se habla mucho del descanso otoñal en nuestros libros de alfalfa, y otoño es a fin de marzo, abril, mayo, y acá eso nosotros no tenemos temperatura, no tenemos radiación, es todo nublado. O sea que si nosotros queremos que la planta de alfalfa recupere su raíz, tiene que ser en febrero, con las primeras lluvias de febrero. Ahí empezamos a relajar para que la planta crezca sin que la coma el animal, y en ese crecimiento la planta empieza a mandar energía hacia abajo y recupera la raíz. En abril, mayo ya es tarde, ya perdimos el partido, porque alfalfa no reacciona y porque nuestra zona no tiene buen clima, buena radiación, son los días muy cortos. ¿Sí? Así se nos va achicando el tanque de combustible a nosotros. Balcarce es la línea que va abajo, ven que es totalmente distinto a lo que es el centro del país, en donde se trabaja mucho con alfalfa también. Y bueno, lo que quería mostrar también es un poco de información dura de alfalfa, en donde hay un experimento que se llevó adelante en INTA Villegas durante 2 años, en donde había 2 tratamientos, uno donde los animales, esas fotos eran de ahí, de Villegas, uno donde los animales entraban antes, con 15 a 20 centímetros, y daban la vuelta rápido hasta febrero, y el otro era siempre con el 10% de floración, ¿sí? De octubre a abril con el 10% de floración era el tratamiento 2, y el tratamiento uno era de octubre a febrero muy rápido y de febrero en adelante descanso. Y el resultado promedio de 2 años fue que el tratamiento 1, el que iba muy rápido, produjo más pasto, pudo sostener
produjo 9.000 kilos en ese periodo versus 8.000. Pudo sostener, fruto de esa mayor producción de pasto, 5,3 animales por hectárea versus 4,7. Las ganancias diarias fueron bastante similares, un poco más altas en el que iba rápido. Y la producción de carne por hectárea por año fue de 600 kilos versus 450. Es decir, 150 kilos más de carne por modificar un esquema de pastoreo, nada más. No tiene mucho costo. Entonces es como que estuvimos hablando de muchas herramientas recién, de cómo entramos, cómo salimos, la biomasa de entrada, vamos más rápido, más despacio, kilo de pasto, altura. La mejor es esta. El que lo tiene que hacer, esa es la mejor herramienta. Hay que capacitar a la gente que hace esto y que toma las decisiones todos los días. Y esa persona tiene que tener la chance de ir todas las semanas a medir y a tomar las decisiones. Si me dan un par de minutos más, les comparto una experiencia de un ejercicio que se hizo en un módulo de pastoreo de 140 hectáreas y se analizó qué hubiese pasado si se cambia la frecuencia de recorrida. Teníamos 140 hectáreas de festuca, 420 animales de 200 kilos de peso vivo y el objetivo era asignar el 3% del peso vivo por día. Y ahí lo que se hace es semanal. Semanalmente alguien recorre las 140 hectáreas y en función de lo que ve, decide el tamaño de franja y si suplementa o no suplementa para llegar al 3% del peso vivo. ¿Se entiende? Y eso se hacía así. Y dijimos, hagamos la prueba de qué pasaría si alguien viene una vez cada 30 días. Y nos dijera, bueno, tenés que hacer tanta franja, tanta suplementación, para lograr el mismo objetivo. Y lo hicimos con asesores lecheros, un asesor lechero, gente muy capacitada, un asesor lechero, un asesor en nutrición, un asesor ganadero, una persona que era de otra región pero que estaba ahora en el lugar, y le contamos cómo más o menos crece el pasto entre julio y octubre. Y el resultado fue que semanalmente se usaron 10.000 kilos de silo para suplementar y lograr... Semanalmente no, en todo el periodo se usaron... Perdón, en los que si hubiese seguido el consejo del que cada 30 días toma la decisión, se hubiesen usado 44 toneladas de materia seca por hectárea de silo, que a un rinde de 11.000 kilos representa unas 4 hectáreas de silaje. Para ese caso de 400 el módulo ese. En cambio, el que recorría semanalmente usó 1 hectárea, un 25%, ¿sí? Para lograr el mismo objetivo. Por eso cuando la persona que habló al inicio, el propietario, decía hay que hacerlo todos los días, y acá está, tiene razón, ¿eh? Y no es muy complicado, creo que ayer bromeábamos, esto lo podría hacer un robot que va todas las semanas y mide cuánto pasto hay, y ese robot después mete el número que le da en un programa y que le dice el tamaño de la franja y la suplementación. Es tan simple como eso. El asesor nos tendremos que dedicar a otra parte del sistema, porque eso se podría automatizar. A mí me sorprendió esto, me parece que tiene una contundencia muy alta. Antes de terminar, quería invitarlos a un curso teórico-práctico, más práctico-teórico que teórico, que damos en la Estación Experimental Balcarce el 26 al 28 de septiembre, en donde vamos a charlar y hacer ejercicios también más en detalle de estas cosas que hemos charlado ahora. Y muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias, ingeniero Verone.